Bueno, entonces damos ahora sí el inicio formal, pues dándoles la bienvenida a este espacio que hemos denominado CIPAS, Aprendamos Juntos, Mapeo de Recursos, y cuyo objetivo es que hagamos un reconocimiento del curso. Sé que ya iniciamos hace casi ya las 2 semanitas de esta fase inicial, pero es importante que igual tengamos el encuentro, así sea un poquito sobre el tiempo, ¿listo? Igual vamos a atender las inquietudes, vamos a dar algunas recomendaciones que serán siempre fundamentales para este proceso formativo dentro del curso, que es un curso que va a abordar un tema muy interesante, un tema que nos va a aportar en esas acciones o actuar frente a lo que hoy nos pide la sociedad y es ese aporte a los objetivos de desarrollo sostenible. Sin duda, cuando hablamos de política pública en un marco de desarrollo humano, pues la apuesta será a eso. ¿Qué tipo de ciudadanía necesitamos, cierto? En torno a un planeta o a un contexto en el que hay una alarma, en el que hay unas necesidades fundamentales en torno al cuidado de los recursos del medio ambiente. Y un curso de política pública que quizás para muchos de ustedes como estudiantes de psicología pueden decidir qué tiene que hacer un psicólogo en el curso de política pública. Y entonces, en ese reconocimiento y en esa denominación que hemos puesto de mapeo de recursos, sencillamente lo que vamos a hacer hoy es mirar el curso, ¿sí? Pero antes de que yo lo explore acá en este espacio, quisiera saber si alguno de ustedes ya sabe cuál es la temática o el problema que vamos a analizar. ¿Más o menos lo han percibido? Alguien que escriba por el chat, que levante la manito, puede participar. Profe María del Pilar, ¿hay alguien ahí anotando? Eh, Profe, pues era para decirle que yo coloqué el link del Padlet en el momento que lo Ah, ok, requiera, profe, te así agradezco. como las comprensiones iniciales de- Vale, Gracias. profe. Gracias, profe. La profe nos acompaña en una idea muy bonita. Y es que en cada encuentro que tengamos, ustedes dejen condensadas algunas comprensiones. Y pues hoy en nuestro primer encuentro, entonces, ojalá todas se animen también a participar, pero primero de llenar el Padlet, veamos qué objetivo tiene, qué información vamos a dialogar en el espacio y ya después sobre eso sí hacemos las comprensiones. ¿Listo? Entonces, pregunto nuevamente, porque como estos CIPAs son de participación, no solamente que el docente hable allá, sino que de pronto ustedes también digan, bueno, yo lo que medio he percibido, pues estamos iniciando el proceso o yo tengo idea de esto. Entonces quisiera escuchar si alguien de los que está en este momento conectado ha percibido alguna, la temática objeto de análisis para este periodo académico, en este curso. Directora, por el ¿Sí? chat, Karen Vanessa Rodríguez escribe, vamos a profundizar sobre los ODS en Colombia. Ok. Por el chat. Ok. Bueno, los ODS son muy grandes. No vamos a poder explorar 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Toca irnos más puntualitos. Hay quienes han revisado el sílabus, eso hace parte de este mapeo de recursos. Mire, el curso siempre se va a identificar con el nombre del curso, con el código. Tenemos nuestra barra de progreso en este bloque izquierdo. Y sin duda, eso nos lleva precisamente a ir explorando cada una de las herramientas. Nosotros tenemos una impronta comunitaria en la que destacamos algunos aspectos que tenemos en cuenta en el curso. Uno de ellos es que reconocemos al sujeto como sujeto protagonista de los procesos de transformación social. Y otro es que las comunidades en sí mismas, ¿cierto? Como tejido social, con su saber, con su dinámica en territorio, pues ya tiene ciertas capacidades y recursos que hacen posible eso, una identidad, una historia,
unas prácticas en torno a su bienestar. Cuando hablamos de desarrollo humano, hablamos de que hay un despliegue de capacidades. Voy a poner un ejemplo muy básico para que lo entendamos en términos de ese despliegue. Cuando yo tengo sed, eso es una necesidad humana. Estoy hablándola en torno a algo fisiológico, ¿cierto? ¿Qué hago cuando tengo sed? Es una pregunta para que alguien la responda. Tomo agua. Toma agua, exacto. ¿Qué implica eso? Que como ante la necesidad hay una falencia, busco resolverla o satisfacerla e implica hacer algo. El agua no va a caer del cielo, ¿verdad? Posiblemente le tengo que decir a mi mamá, tráigamela, pero seguramente me voy a mover, voy a ir a buscar el agua y la consumo. Entonces, eso genera una acción. Y aunque lo estoy poniendo en un ejemplo mínimo, sencillo, ahí hay un despliegue porque y tuve que hacer algo, tuve que pensar cómo resolver, tuve que actuar para resolver. ¿Sí me hago entender en ese ejemplo básico y sencillo? Sí, señora. Gracias. Entonces, si eso nada más es para una necesidad básica, ahora imagínense para el resto de necesidades. Esto tiene que ver un poco con la perspectiva también del enfoque del humanismo en esa escala. Comienzo con unas necesidades. Las básicas son como que se activan y una vez las suplo, pues ahí quedan. Pero las de orden superior, cuando yo ya tengo sed, ¿cierto? Posiblemente tengo que tener agua, es decir, un servicio de agua o un botellón de agua. Entonces, eso implica que tuve que tener un recurso económico. El recurso económico seguramente implica que alguien labora. Ahí hay otra necesidad. El que labora, además de tener plata, posiblemente quiere reconocimiento, quiere tener un mayor estatus, bueno, y compañerismo, porque trabajamos generalmente las empresas mínimo hay dos, ¿cierto? Así sea micro. Y ese tema de relaciones humanas, relaciones sociales, hasta llegar a esa determinación o ese último nivel de Maslow, ¿cierto? De autorrealización, que es como el mayor nivel que él plantea en términos a la satisfacción. ¿Por qué? Porque se ha suplido unas básicas, unas inferiores, unas previas. Por eso se llama escala. Y en ese orden de ideas, para nosotros ese despliegue de capacidades es crucial. Esas capacidades y recursos presentes y que se van a potenciar. Ponemos mapeo de recursos porque el aula en sí, como entorno, ya presenta varios recursos para ustedes. Yo les decía, ¿cuál es esa temática que nos invita a abordar el curso? Alguien se arriesgó, muy bien, a decir los objetivos de desarrollo en Colombia. Sería muy grande para trabajarlo en 16 semanas. Entonces, buscamos puntualizarlo. Si alguien tiene la respuesta, hace la manito, anótela. Si no, mapeo de recursos, ese mapa y ruta que nos ofrece el curso en un orden, nos dice que acá tenemos precisamente ese documento que nos presenta el curso. Es decir, pertenece a una escuela, pertenece a un núcleo prolémico, a un programa, qué número de créditos tiene. Nos presenta una descripción general que nos dice acá, mire, el curso de Políticas Públicas y Desarrollo Humano integra de manera clara y sencilla el abordaje de las necesidades y oportunidades, por eso el contexto y el ejemplo que les colocaba, y los territorios, convocando a la definición de un problema, y ahí nos dice, el problema es prácticas extractivas. ¿Cuántos de los que están hoy aquí en este espacio sincrónico ya han respondido la primera fase, que es un cuestionario? ¿Qué preguntas encontraron allí? Uy, lo contesté rápido, me fue súper bien, pero no me acuerdo qué preguntaba, ¿cierto? Generalmente, eh, esas prácticas extractivas las podemos asociar como al tema de la extracción de algún mineral, el daño ambiental, pero la lectura que hemos dispuesto y esas preguntas que ustedes encuentran nos dice que esas prácticas extractivas sin duda están asociadas a un
tema de un modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo tradicional donde la extracción de esos minerales, el daño y de una forma tan acelerada a los recursos, pues es lo que nos permite dinero. Ese es un modelo de desarrollo capitalista, consumista, ¿cierto? En el que Hegemónico. estamos en este momento. Pero debemos ir entendiendo algo como estudiantes de psicología y futuros psicólogos. Más allá de esos temas de la extracción y que se contaminó el agua, todas estas prácticas inciden directamente en el tejido social. Por el ejercicio de estas prácticas se han otorgado licencias a multinacionales, ahí encuentran preguntas asociadas a ello, en las cuales pues se ha excluido a la comunidad, se les ha deteriorado su tejido social, su identidad, porque las desplazamos, las excluimos. A veces hasta se afecta por el mismo tema del conflicto armado. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde está el dinero y pues entran los grupos armados también a dominar esos territorios. Entonces, miren el contexto tan amplio en términos sociales, en términos psicosociales. ¿Listo? Tenemos que tener sin duda una postura crítica. Ojo, no estoy hablando de que vamos a ir en contra de los que estén al modelo capitalista, sino que desde una postura crítica, ¿cuál es esa aporte que hacemos desde las ciencias sociales? En reconocimiento que los cambios se van a generar con organización, con diálogo, con consenso, con reconocimiento de derechos y deberes. Eso es política pública. ¿Listo? Además de que tenemos ese problema, un panorama importante en este mapeo es que vamos a hacer un análisis desde 5 dimensiones. La política, porque estamos hablando en el contexto de política pública, la social por el contexto que les acabo de referenciar, la económica que también está asociada a lo que les acabo de decir, la cultural sin duda, y la ambiental. ¿Listo? Y posteriormente nos dicen que frente a ese análisis y en concordancia con lo que plantean el ciclo de políticas públicas, vamos a hacer una evaluación de esos factores en torno a un modelo ya vigente y lo vamos a evaluar en referencia a otro modelo, a otra apuesta, como es el enfoque del buen vivir, ¿sí? Es un enfoque de desarrollo humano que privilegia un poco el tema del cuidado de la naturaleza, la relación con la naturaleza y el cuidado mismo de la vida. No estamos diciendo que voy a proteger el agua y el árbol y que eso es bonito panorámicamente o que eso es bonito solo para una comunidad, porque pues bonito allá una comunidad indígena con sus territorios, con sus dinámicas, con sus plantas, sino que en términos del planeta, ese cuidado impacta. En términos de la prevalencia de la existencia humana y de futuros en mejores condiciones. Insisto, estamos hablando de lo humano, en el que complemento que además de lo del despliegue de capacidades, es una apuesta por una calidad de vida y un bienestar para todos. ¿Listo? Entonces, esa es la invitación. Aquí dice que pertenece a un núcleo problemático que responde a una pregunta y es cuál es esa responsabilidad del psicólogo y de la psicología en procura de esa reconfiguración necesaria para la sociedad, ¿sí? Para un desarrollo integral. Miren que acá ya no estamos hablando de cualquier tipo de desarrollo. Y el propósito de formación que esperamos realmente que ustedes lo tengan hoy muy claro, los que asisten y los que vayan a escuchar la grabación, es muy sencillo. El curso está diseñado también, se van a ir dando cuenta de una manera muy eh, como didáctica y con pocos recursos de lectura, porque más allá de la cantidad es la calidad. Y sabemos que muchos de ustedes están empezando prácticas profesionales, tienen cursos de acción psicosocial. Este es un curso teórico sencillo que yo soy de las que pienso, hagamos primero lo sencillo, lo fácil. Entonces yo los invito como directora del curso, sé que mi red docente, algunos están acá, también van a decir, hagan primero el curso. Además, porque acá les va a brindar bases para el diagnóstico en las prácticas profesionales, porque vamos a hacer un diagnóstico.
Entonces, el propósito es, y esto es fundamental, ojalá lo apropiemos con cariño, porque cuando uno le gusta algo, lo guarda con más afecto, lo permanece con más sentido. Y es que reconozcamos la importancia de unas prácticas de participación, porque hacemos parte de ese núcleo de participación, porque la participación es política pública, ¿sí? ¿Por qué? Porque es reunirme con otros con los que cohabito, ¿sí? Con los que llego a acuerdos entre la diferencia, porque en la diferencia es donde se construye, ¿sí? Hay que romper un poco esos paradigmas que hemos venido teniendo y sobre todo nosotros como psicólogos tenemos esa responsabilidad y ese ejemplo de que no es que si el otro piensa diferente, entonces ya lo excluyo, ya lo rechazo, ya es mi enemigo, ¿cierto? A veces en los foros, y les voy a decir esto con toda honestidad, en los foros colaborativos no nos entendemos y entonces, no, profe, yo entrego sola. Y la política pública habla de lo individual o de lo colectivo. Entonces tenemos que ser coherentes con eso. Entonces, vamos a reconocer esa importancia de participar, tomar decisiones, lograr objetivos comunes, tener opciones. Por eso lo diverso es tan importante acá. Y también de esas miradas del desarrollo humano en la mejora. Las políticas generalmente ya están. Las necesidades en los territorios son múltiples. De allí emerge que haya un agendamiento de ese problema, ¿sí? Que la persona en el momento que está a cargo de ese liderazgo, de ese puesto de público, ya sea alcalde, ya sea gobernador, ya sea el presidente, ¿sí? Tiene que tener una voluntad y tiene que visibilizar cuál es el problema prioritario. Ojo, cuando leamos el texto de política pública desde la perspectiva de José Luis Méndez Martínez, él nos va a decir, hay que ser estratégicos y hay que mirar las prioridades. Un poquito lo que les señalaba también con la escala de Maslow. Pues yo no puedo llegar a tener ese reconocimiento y esa autorrealización si no tengo un trabajo, si no tengo un compañero que me colabore con los que tengamos afinidad, si no tengo una vivienda digna, bueno, lo básico, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en esa mejora de política, también tenemos que hacer esa mejora no desde cualquier óptica, no que si yo estoy bien y el otro no, pues es problema del otro. Sí, yo quiero el techo para mí, si el otro no tiene, no lo lamento, no. Es una mejora en torno a unas dimensiones, ¿sí? Política, social, económica, cultural y ambiental. Ese es nuestro propósito de formación. Hay unas competencias asociadas que desde el perfil profesional estamos aportando. Para todo este ejercicio, pues tenemos que leer la realidad social de nuestros contextos. El texto que ustedes están leyendo o que tienen en esta fase 1 y van a retomar en la fase 2, tiene que ver precisamente con nuestro contexto colombiano, ¿sí? Entonces, por eso espero que nos identifiquemos. Sé que muchos de ustedes o de nosotros vivimos en sectores urbanos, que quizás muy distantes de donde se desenvuelven esas prácticas extractivas o donde hay una serie de afectaciones, pero también sé que tenemos estudiantes donde directamente se han visto afectados por este tipo de prácticas. Entonces, todos tenemos que estar en una sintonía de aportar desde lo colectivo. ¿Listo? Se diseñarán y se implementarán y evaluarán programas, proyectos de ascenso psicosocial y sin duda una apuesta importante desde política pública es apropiar unas competencias como ciudadanos, porque nos implica conocer nuestros derechos, nuestros deberes, la función de los entes de control y sin duda también los mecanismos de participación. Allí vamos a encontrar dentro del curso unas experiencias de nuestro territorio colombiano frente a experiencias que han logrado que no se generen licencias para el daño de sus comunidades, sino más bien para la protección. O sea, prevalece la vida y no el tema de la extracción de alguna mineral o recurso. Tenemos sucesivamente unos resultados de aprendizaje, buscamos que sea muy coherente el resultado con la actividad, entonces vámonos paso a paso. Por el momento quiero que tengan en cuenta es que este es un recurso muy valioso para nosotros, conocerlo y por eso aparece como primer elemento dentro del aula.
Otro aspecto que yo creo que ya lo hemos apropiado, muchos de ustedes ya están en su último año de formación y es la agenda del curso. Una agenda del curso que igualmente nos vuelve a presentar los resultados de aprendizaje, qué debo hacer. Entonces, del 19 de agosto hasta el 1 de septiembre, tengo que leer un contenido propuesto y responder un cuestionario de contextualización. Voy nuevamente a una pregunta. ¿Cuántos de los que están acá en esta reunión han desarrollado la fase 1? Pueden levantar la manito, pueden anotar ahí en el chat, como para que no me quede yo hablando sola, o sea, como para también generar esa dinámica. ¿Cómo les fue en esa actividad? Líder, tienes la manito levantada. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Los recursos que que ha propuesto el curso, pues excelentes, pero ese es un cuestionario, ¿no? Y pues me fue Sí. bien, sí, me fue muy Ok, bien, me parece muy interesante todo lo que hay ahí, sí. Me ok, pareció muy interesante, sí, conocer todas esas políticas, todas esas formas de ¿cómo se dice? De lo de territorios, pues, La cuándo es que, eso, esa apropiación, palabra, la sí, apropiación del territorio, ¿cierto? eso, La defensa cuándo, del territorio y sí, el dominio del territorio. Son tres eso, conceptos allí tres que hemos, conceptos, sí, ujú, y que sí, cada uno tiene un nombre, ¿cierto? Cuando hablamos sí, del dominio, ¿cierto? Hablamos, bueno, ahí se me escapa, me enredé también como porque son palabras muy similares. sí, La me trabé también, pues. sí, es que es bastante complejo, sí. Sí, me contagiaste del enredo allí, pero ya lo aclaramos en todo caso para que no nos vayamos con esa duda. Sé que está en la página 6 o la página 4 del texto. Entonces, gracias, Lía. No sé si alguien más quiera decirnos cómo les fue, cómo se sintió en este momento inicial con la lectura, o se fue directo a las preguntas, pero les quiero escuchar. No sean tímidos o Eh, tímidas. Tutora, quiero agregar algo más. Pues también me pareció muy interesante, o sea, situaciones que no conocía. Ya hay situaciones que desconocíamos sobre todo lo que se está haciendo a través del extractivismo en el país, en varios territorios, la lucha que han hecho las mujeres, o sea, muchos grupos que se han unido para tratar de parar eso. Sí, muy interesante, a pesar de ser un solo recurso, pero muy interesante la lectura. Gracias, sobre todo que tocas algo muy importante y es el título de la lectura. Son esas luchas contrahegemónicas, ¿cierto? Y es precisamente que destacan esa organización de las comunidades minoritarias que generalmente son las más vulneradas en defensa precisamente de sus territorios, ¿sí? Entonces, qué bonito que tú digas que uno no se imagina. Créeme que también al momento de elegir el tema y tuvimos y esperamos poder tener también en este periodo académico, contar con la autora de este texto y nos amplía aún más el panorama. Además, nos lo amplía en una dirección de posibilidades. ¿Sí? No de que es algo trágico, sino que hay posibilidades de defender nuestros territorios, de defender nuestros derechos. Pero bueno, yo estoy buscando acá los conceptos y no están en la 6, no los vi en la 4, pero no me voy a ir sin que los abordemos. Ahora no me dijo. Profe Isabel o profe Pilar, les pido el favor si por ahí los ven más explícitos porque ya no los, yo sé que estaban por acá.
Las veo, no las veo, no las veo. ¿Será que es en la 9 y me equivoqué de página? Busquemos acá por dominio, a ver. Dame un momentico, dejo de compartir. Es que no me deja anotar y no quiero irme sin el... Ah, claro, no me dejaba territorio y... Territorialidad, extractivismo, Acá lucha está. contra la hegemónica, bueno. Listo, ya acá la encontré. Gracias, profe. Mire, es que aquí nos hablan exactamente como de 3 conceptos importantes. Hay una forma de control territorial y es cuando vienen esos grupos externos y es la desterritorialización, que sí es un poquito difícil de pronunciarla si no la tenemos ahí como, o por lo menos a mí me pasó, me enredé un poquito. Cuando nosotros generamos esas prácticas de defender el territorio, se llama reterritorialización, ¿sí? Y la territorialización solita es porque pertenecemos al territorio. Hasta el momento ni lo estamos defendiendo, ni nos estamos sintiendo con dominio. Ojo, ese dominio es porque vienen agentes externos, no es el dominio que de pronto yo soy dueña y del territorio, sino agentes externos que vienen a afectar precisamente desde estas prácticas extractivas. Bien, entonces ya me voy más tranquila que pudimos nombrar y identificar los 3 conceptos allí. Bien, entonces, no sé, como les digo, tenemos unas normas y condiciones que quiero que tengamos muy presentes en esta dinámica del grupo de trabajo colaborativo. Si entendemos la política como ese proceso de interacción entre el gobierno y la ciudadanía en miras de resolver problemáticas que nos afectan, es decir, en miras de alcanzar objetivos comunes, pues sin duda para nosotros desde el curso es fundamental el trabajo colaborativo. Toda la fase intermedia que nosotros tenemos en el curso nos invita a construir colectivamente, a tener esas metas y a lograr esas metas comunes. Yo les voy a pedir el favor que tengamos en cuenta que cada guía, así como el curso como recurso o mapeo de recursos, nos da un orden, un sentido, una información, unos recursos potentes, el sílabus, las guías de aprendizaje, las OVAs, los contenidos, estos acuerdos, todo esos son recursos importantes para nosotros. Si los aprovechamos, porque es que ahí está la clave. Cuando yo aprovecho los recursos, es decir, algo que decía ahorita la compañera, yo puedo generar esa lucha porque me apropio, porque conozco mis derechos, porque busco esas instancias a las que puedo acudir para manifestar mi voz, para defender la vida. Sí, porque es que miren que no estamos hablando de defender mi territorio porque es mi casa bella, hermosa, sino es, es un saber allí también de las comunidades frente a la vida, al cuidado de la vida y a algunos objetivos de desarrollo sostenible. Quiero compartirles acá esta imagen que nos muestra una síntesis o ese mapita de, nosotros lo denominamos un ecosistema del curso. Y es entender algo. Cuando nosotros hablamos de problema, ¿por qué creen que hablamos de problema? Quisiera yo saber qué comprensión tenemos de eso, porque uno lo habla, ¿no? Ponemos de moda cierta palabra, es que hay que ser resilientes, es que los ODS, pero ¿qué sentido tiene eso? ¿Qué es un problema? Así en términos los más sencillos que ustedes puedan decirme qué es un problema. No estamos evaluando, estamos interactuando, todas las ideas son válidas, construimos desde la diferencia. Una vocecita por allí, no me dejen con las ganas. O sea, yo al inicio me dio. Edna, bueno, te escucho. Sí, señora. Pues considero que un problema es como una situación
que se presenta y que pues hay un obstáculo como una dificultad y que se necesita una solución para ello. Ok. Eso significa algo. Si me dice que va a haber una solución, ¿cierto? Es porque la situación no es la situación correcta o la situación ideal, ¿verdad? Entonces hay un punto, no sé si ven ahí mi manito, hay un punto entre esa situación actual u obstáculo o brecha. Nosotros hablamos en política pública bastante desde el tema de las brechas sociales, ¿sí? Y hablamos en ese sentido es porque no es el ideal, ¿sí? Es decir, a alguien, a alguna comunidad, algún sector, se le está vulnerando un derecho. No es el ideal que esa persona esté en situación de pobreza. No es el ideal que esa persona sea desplazada. No es el ideal que esa persona no tenga opciones de inclusión social. Estoy hablando un poco acá con el énfasis sin duda comunitario. Toda nuestra psicología comunitaria habla de esa defensa y de esa lucha colectiva. Entonces, de este punto, de esa afectación, de ese aspecto brecha o barrera, hay una distancia a esa situación ideal, es decir, calidad de vida, derechos garantizados. Y de este punto a ese otro punto, ese es el problema. Sabemos que hay un problema porque hay ese vacío, hay esa distancia. ¿Listo? Y ahí tenemos la flechita. Situación actual, problema, prácticas extractivas. Situación ideal, alternativas. Podemos construir alternativas. No estoy diciendo, y en eso también quiero que seamos muy aterrizados, que ya vamos a cambiar el mundo, que ya vamos a vivir todos bonitos. Ese es el ideal, claro, somos humanos. Pero lastimosamente estamos ante unos contextos y unas situaciones y causas que se han multiplicado, se han reproducido en torno a dividir, polarizar, dañar, ¿sí? No me importa cómo esté el otro mientras yo esté bien. Es decir, nada de empatía, ¿sí? Y eso nos aleja bastante de nuestra condición que debería ser diferente, ¿sí? Desde lo humano. Vamos a tener varias estrategias para poder atender y generar la postura y generar propuestas. Hoy me parecía muy bonito escuchar a una docente que decía, qué bonito ver que muchos estudiantes que vieron el curso, además de quedarse con la propuesta como un producto calificable en el que aprobó, en el que aprendió, también llevó a cabo acciones reales allá en el contexto. Y desde una acción, un cambio sencillo, podemos hacerlo. Yo en el marco de esta saber y en el marco del tema de salud mental, que en algún momento también lo abordé en una investigación, trato de estar más serena, más tranquila, de llevármela bien con todos, así el otro me haya hecho daño. No tengo por qué juzgar, o sea, no tenemos por qué juzgar, no sabemos la realidad del otro. Y si genero conflicto, pues lo que hago es agravar, no resolver. Nosotros desde las ciencias sociales, en esta óptica del desarrollo humano, insisto, de unas ópticas alternativas de desarrollo humano, que hay varias, es pensar en estar bien, en desarrollar potencial, en aportar. ¿Listo? Nuestra estrategia es el aprendizaje basado en problemas. Con base a esa estrategia tenemos 5 fases. Ahí están planteadas las 5 fases. 25 puntos para el cuestionario, 100 puntos para la identificación de necesidades, en el que vamos a hacer un diagnóstico. Y está articulado ese diagnóstico al ciclo de la definición del problema y el agendamiento. Una fase 3, que es buscar la información que hay y la que todavía toca seguir buscando. Con la ventaja de lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes en otros cursos les dicen vayan y averigüen el problema, vayan y busquen la política, vayan y busquen el material en la alcaldía? Eso es bonito, es importante hacer. Pero como sabemos que están con acciones y con prácticas, nosotros les damos todo el recurso en los contenidos del curso. Entonces, las políticas que vamos a analizar están en una lectura. Son 8 políticas allí, pero vamos a escoger 5. La guía nos dice cuáles son esas 5. Siempre vamos a hablar, y esto es bonito tenerlo muy en cuenta, que la guía de la fase 2, la guía de la fase 3 y la guía de la fase 4 nos va a decir, primero lea,
Cuando usted lee, tiene un recurso ya que es la información. Segundo, elija dentro de 5 opciones, política pública de selección, tomar decisiones con base a información. ¿Sí sabían eso? Yo elijo, yo doy mi opinión, mi voto, mi idea, mi voz. ¿Mm? Cada uno escoge un tema, un concepto, una política. No la pueden repetir, son 5 porque son 5 integrantes en los grupos de trabajo colaborativo. Y eso es insumo, ojo con eso. No es que la profe, ay, hagan esto individual para calificar que hicimos algo individual, sino que eso es insumo para el producto grupal. O sea, que no lo desaprovechen. Y no busquen, o sea, quienes tengan ese panorama de querer indagar más allá de lo que hay en el curso, genial. Pero no desaprovechen lo que ya da el curso, porque en lo que da el curso ya está lo que necesitamos que hagan en las actividades. ¿Sí? Entonces, cuando estemos en ese RAC 2, que es argumentar desde esas 5 dimensiones, es porque las políticas ya están diseñadas e implementadas. Ahora, ¿cómo las analizo? Después tengo que evaluar en la fase 4. Entonces, eso que se aplicó, son 5 políticas en Medellín, ¿cómo desde el marco o el referente del buen vivir digo que se puede mejorar o no? Porque hago una evaluación, pero la evaluación siempre se hace bajo un criterio, así como lo hacemos nosotros en el aula. Yo no evalúo porque entregaron un trabajo con colores, bonito, ¿cierto? O porque en el video se pusieron pintosos en la actividad intermedia fase 3, van a dialogar, van a hacer un video debate y explicamos cómo hagan el video debate en un anexo que ahí tienen, ya se los muestro. Pero antes de ir allá, no quiero dejar de que vean que todo va conectado, todo es un sistema, todo es una armonía, todo va en sincronía. Y todo eso nos lleva al propósito que ya revisamos. Entonces retoma acá un poquito lo que les estaba diciendo. Para nosotros, clave el trabajo en grupo, ¿sí? Que no, profe, es que yo no quiero trabajar con él, lo excluyo o me excluyo. Nada de coherencia con el tema de política pública. Tenemos que trabajar desde la diferencia. Tenemos nuestras noticias, ¿cierto? Que me ha gustado mucho verles y resalto algo. No sé si eso es para bien o para mal, pero lo voy a decir. Yo no había interactuado en el foro de dudas e inquietudes y habían como 20 y algo, no, perdón, como 13 mensajes. No, menos porque dice 11. Dice 11 y yo tengo 2, o sea, habían 9 mensajes. Y ustedes se colaboraron, se respondieron. Yo solamente entré a decir gracias. Resalto la solidaridad que tienen en responder a sus compañeros quienes pudieron leer la necesidad de otro. Como siempre respondía yo, pues no había visto esa situación, como no había respondido y hoy entré y miré, genial, sin intención, pero fue genial verles ahí apoyándose. En nuestra pregunta, ¿tienen claridad de la importancia de la participación en esta pregunta? ¿Sí? Es lo que vamos a promover. Participar implica trabajar desde la diferencia, conocer los derechos, por eso las competencias ciudadanas. Implica analizar el contexto, cuáles son los recursos. No todas las instituciones educativas tienen las mismas necesidades, no todos los municipios tienen las mismas necesidades y oportunidades. Pero les resalto realmente el ejercicio amplio. A veces se encontraba uno ideas de un párrafo como por cumplir el foro general. Mire, textos amplios, organizados. A mí me satisface como docente, como acompañante de procesos de formación, que nos arriesgamos a dar más, a dar cosas bien hechas. Y espero que no sea todo por la IA. Claro, la IA es una herramienta, también un recurso, no lo vamos a negar. Y para la UNAD con una apuesta de un modelo híbrido, no vamos a decir que la IA es un fantasma o
un elemento que no sirve, ¿no? Al contrario, es un producto humano de la inteligencia, de las capacidades humanas, pero no nos quedemos con la IA, ¿sí? Hay que analizar, hay que poner nuestros sentir, ¿listo? Bueno, tenemos aquí a futuro, todavía no lo hemos programado, pero vamos a encontrar 3 fechas para 3 webconferencias. Las webconferencias como recurso didáctico, como escenario de interacción, nos permite profundizar conceptos. Entonces allí vamos a contar con expertos, ¿sí? Nosotros conocemos el curso como docentes, pero sin duda, si alguna persona que se ha dedicado más de lleno al tema, de esas prácticas extractivas, de esa gobernanza ambiental o de ese buen vivir, pues qué bonito que nos enriquezca. Todo es un aprendizaje. Estamos precisamente en un proceso de aprendizaje. Recursos y mapeo, perdón, aprendamos juntos y mapeo de recursos. Aquí las tenemos. Momento inicial, nuestra lectura que ya la habíamos visto, nuestra actividad cuestionario. Entonces, primero leo, segundo contexto el cuestionario. Si han contestado sin leer, chévere, chévere, porque tienen capacidad de análisis. Pero miren que acá no se van a saltar la lectura, es la misma. Miren, luchas contrahegemónicas. Y volvemos aquí a la fase 2, que también se asocia al resultado de aprendizaje 1, a tomar luchas contrahegemónicas. Más otro texto, que es el texto del enfoque estratégico, o las políticas públicas, perdón, como enfoque estratégico para América Latina. Parte 3. Eso es lo que necesitamos porque ahí nos explican los 8 pasos del diagnóstico. Estamos pidiendo un diagnóstico, en la guía se los explicamos. Aquí en la hoja volvemos y se los repetimos, no los 8, solo 5 para que cada uno aporte, dialogue, ¿cierto? Pero quien quiera leer todo el texto es un texto rico, es un texto que nutre. Les pido el favor a las profes que me acompañen, podamos al momento de iniciar la fase, también compartir el video de el espacio que el doctor José Luis Méndez nos acompañó en una web también, hace tiempito atrás, pero nos acompañó. Y qué bonito escuchar al autor con su dominio, es experto en política pública para América Latina. Entonces, los recursos, ese mapeo está ahí. Sencillo. Yo quiero que entendamos también ese aspecto y que motivemos a nuestros compañeros cuando los encontremos en trabajo de grupo. No es que es sencillo, miren. Aquí nos piden, hay que hacer un video debate. Y acá sí ven, anexo único, orientaciones para elaborar correctamente el video debate. Y ahí nos dicen cuánto tiempo, qué roles y qué posturas. Porque si estamos diciendo que trabajamos desde la diferencia, a algún estudiante le va a tocar argumentar desde la dimensión económica en favor de la pregunta orientadora. Y a otro le va a tocar la dimensión ambiental en oposición a la pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es ese aporte de la participación ciudadana? Espero no equivocarme y no estar desactualizada. Pero vamos a confirmar, siempre me gusta confirmar. ¿Sí? ¿Cuál es el papel de esa participación ciudadana para que esas políticas públicas medioambientales logren ser efectivas? Previo a esto, tuvimos que leer dónde están esas 5 políticas. Es un texto corto, sencillo. ¿Sí? Y aquí nos dice, ¿qué rol eliges? Además de un rol dentro de esa dimensión, es un rol dentro del diálogo, porque es un debate. ¿Sí? Y es quien presenta el tema y a los integrantes, quien presenta el objetivo de ese encuentro de debate. Aquí todos los 5 integrantes participan desde su dimensión y postura. Acá un estudiante después presenta una conclusión a favor, la que se dio a favor de la pregunta orientadora, y otra en oposición.
Entonces todos quedan equilibrados, a ninguno le va a tocar más que a otro, porque esto también tiene que ser en sentido de un Estado o en sentido de lo que propone nuestra constitución política, un Estado democrático, ¿no? Todo tenemos que hacerlo en coherencia. Tenemos nuestra guía, como les digo. Paso 1, lea. Paso 2, elija dentro de las opciones. Paso 3, entregue su aporte, ese insumo para el otro paso. Dialoguen y graben, porque acá se entrega es el enlace del videodebate. Un videodebate que es importante sea debate. Tiene un tiempo límite y el debate no es leer. ¿Listo? Por favor. Organícense bien, concerten ese espacio para la grabación. No es que yo me grabo en mi casa y mando un paquetito allá y unan los 5 aportes. Eso no es un videodebate. El videodebate implica un encuentro sincrónico con cámara encendida. Que no, profe, que es que no me funciona la cámara. Hagamos un esfuercito de conseguir 10 minutos prestado ese computador con cámara. ¿Sí? O 1 hora para decir que hicimos 2 ensayos hasta que nos quedó lo mejor posible el videodebate. Pero no hagamos las cosas solo por cumplirlas, hagámoslas con ese sentido, insisto, de formación integral, de ser los primeros en dar ese ejemplo de una postura crítica, creativa, analítica, ¿sí? Ética. Y bueno, buenas noticias. Miren que tener una actividad inicial con cuestionario no nos demanda mucho tiempo. Pero eso nos implica que el proceso intermedio sí tenemos que ser muy juiciosos en los foros de trabajo colaborativo, porque ya cada uno de mis docentes o de nosotros como docentes en la red de curso, sabemos que tenemos que dinamizar ese foro de trabajo colaborativo como un espacio de construcción, de interacción. Y así lo evaluamos. Mire, les voy a poner acá si me es posible, no sé qué tanto sea posible, pero creo que sí. Si yo fuera a calificar, mire que me aparece el primer criterio de participación. El estudiante demuestra una activa participación en el foro de trabajo colaborativo, demostrando aportes fundamentados, oportunos, es decir, no la última semana de 4 semanas, que enriquecen interacciones, es decir, no entrego solo un aporte y que el que va a consolidar una. Interacción significa que comento, que opino y de la construcción colectiva. ¿Sí? Entonces tengamos también muy presentes los criterios y la puntuación. Que no, profe, mire, que en definitiva que es que yo quiero trabajar sola y voy a poner una PQR porque no me pueden obligar a trabajar con otro. La profe Adriana ya sabe que hay un criterio y que política pública habla de trabajo colectivo. Entonces, ella sabe cómo va a trabajar en un curso de política pública individual. Es incoherente. Que la voy a poner ante el ministerio. Bueno, que el ministerio le da la posibilidad. Pero como el curso tiene un aval curricular, tecnopedagógico, se le van a sancionar los 35 puntos, porque no lo cumplió. Lo entregó individual, pero se le va a poner 0 puntos allí. Entonces, por favor, tenemos que ser muy, insisto, coherentes, pero en especial hacerlo con cariño. ¿Qué es que el otro no trabaja? Motivémoslo a trabajar. A veces ese otro tiene una realidad que no sabemos por qué no puede cumplir. Y si yo vengo a ponerle más complique, es que usted es malo, es que porque lo hemos encontrado, es que usted no aporta, es que lo regaño. Es bueno ser líderes. Me encanta, siempre he dicho, el que lidera tiene que liderar también en favor de que el otro pueda también potenciar sus capacidades, no de excluirlo, no de minimizar. Hay que ser coherentes, insisto, con nuestro rol. Somos sin duda o nos estamos proyectando a ser profesionales de la psicología, ¿no? Entonces, pues ese es el propósito, ese era el ejercicio. Ustedes van a decir, no, pues el aula ya la habíamos podido explorar nosotros solos y pues no fue mucho el aporte. Yo creo que el que nos hayamos reunido, el que escuchen cómo hemos pensado el curso, que ya tenemos experiencias frente a las dinámicas que buscamos, lo que buscamos es que desde eso ustedes sigan mejorando, ustedes sigan logrando como esos tips, ¿sí? Que no sea sorpresa a último momento
No, es que yo no sabía que tenía que trabajar en grupo y entregué, a veces nos ha pasado, es que entregué a último momento y tiene que recibirme a último momento individual. Seguramente no tengo la obligación porque no cumpliste con el proceso. ¿No? Y si seguramente a mí me digan, evalúelo, lo evalúo con lo que entrega, con el proceso, no con el producto. ¿Sí? Entonces, tengámoslo muy en cuenta. Y si tenemos ese proceso, pues disfrutemos el proceso. Insisto, en ese contexto de lo diverso. ¿Sí? Tenemos compañeros en la misma dinámica, pilosos, comprometidos, líderes, como tenemos compañeros que de pronto tienen otras circunstancias, sí, difíciles. Otros de pronto lo hacen solamente porque, sí, ya se acostumbraron o tienen esos malos hábitos. Contagiémoslos, pongámonos en sinergia de que lo hagamos bien. Bueno, ahora sí, terminé ese mapeo, ese era el propósito y pues quisiera escucharles porque es un espacio de interacción, de participación, de opinión, de construcción también desde otras voces. ¿Qué piensan? Ya alguno de ustedes dijo, me gusta. Alguien puede decir, nada que ver yo con la política pública, esto me va a generar un dolor de cabeza. También podemos expresarlo, somos libres, ¿sí? Y aquí buscaremos, o la docente o el docente a cargo buscará sus estrategias para que logremos. Yo también era una de las que decía que tendrá que ver un psicólogo con política pública. De hecho, antes de hacer mi maestría, les comento, esto también es vivencias. El aprender también es esos saberes y esas experiencias desde lo amplio del ser humano. De hacer una maestría en comunicación, desarrollo y cambio social, estaba haciendo postulación a una maestría que se llamaba planeación para el desarrollo. Me parecía llamativo ese concepto, planeación para el desarrollo. Y fui y miré una cantidad de cursos de política. Yo dije, no, 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 mejor me paso a la de comunicación, desarrollo y cambio social que no tiene que ver con política. Mire cómo es la vida. Me puso en el camino del curso de políticas públicas y desarrollo humano. Y es importante entender que la política se construye desde lo colectivo, ¿sí? Que la política requiere esos análisis de las necesidades prioritarias, ¿sí? Porque a veces hay políticas que se van a lo macro y pues no tienen la efectividad en torno a eso porque no se atendió lo prioritario. Entonces voy y entrego 100 computadores a una escuela, pero la escuela no tiene energía. Los computadores se quedan ahí, tristemente, porque pues no se buscó lo prioritario. Marco, te escucho. Hola, profe, ¿qué tal? Sí, Hola. bueno, aprovechando que usted da pues el espacio a la interacción, pues yo también quería hacer como mi aporte. Y es que a mí me pasó exactamente lo que dijo usted. Yo dije el curso de política y dije, bueno, este curso qué, no entiendo qué tiene que ver con la psicología o cómo. A medida que iba pues leyendo la lectura, pues todo como que tenía sentido, todo estaba encadenado, ¿no? Como el territorio, cuando, por ejemplo, como que se empoderan, ese poder de potenciar, digamos, la identidad del territorio, sus habitantes, todo tiene que ver con política, porque sin las herramientas adecuadas, pues ese cambio no es posible. Y muchas veces uno pues tiene que ser consciente de eso a la hora pues de pensar también desde la psicología y en especial pues psicología comunitaria, que pues es lo que invita a reflexionar la UNAD y pues eso, entonces al final quedé como, bueno, sí, leí la lectura y dije, listo. Y agarré muchas ideas clave que pues sí me sirvieron bastante. Qué bueno que desde esa lectura inicial permitan esa, digamos, como cambio de miradas cuando tenemos esas miradas. Qué bueno, agradezco que me compartas eso, Marco Antonio, y espero que disfrutes todas las otras lecturas y las actividades y que estés muy dinámico también en estos espacios, porque pues te escucho también como con ese compromiso, entonces qué bonito, gracias. Gracias. ¿Quién más? Me gustaría escuchar otra voz. Lorenzo. Muy buenas tardes, Buenas directora tardes. Sandra. Eh, por mi parte, pues ya que es una interacción aquí, sé que hay muchos compañeros. ¿Qué puedo decirlo de psicología pública?
muy interesante todo lo que usted explica, y me llama la atención pues este curso precisamente por mi situación que está pasando en mi comunidad. Pertenezco a una comunidad indígena, falencias que uno ve, pero muchas veces se sale de las manos por muchas razones, entonces uno queda como, qué impotencia. Entonces, eh, ahorita pues con mucha dedicación de aprender, de nutrir, de aprender muchas cosas, de leer, o sea, fortalecer en cosas que todavía me falta. Y yo sé que con lo que voy a aprender ahorita en este curso, podré, digamos, de alguna manera aportar también a mi comunidad que está pasando por una situación difícil, que ellos todavía prácticamente no saben, digamos, que están tan equivocados que, o sea, que ni cuenta se da. Entonces, de alguna manera voy a aportar, aunque ya estoy en, ¿qué? Trabajando con ellos, pero voy entrando como así, de a poquito, pero voy entrando. Ya pues ellos me abrieron la puerta, entonces estoy aprovechando cada momento, cada actividad que hago con ellos. Entonces estoy aquí precisamente con mucho ánimo de aprender. Que bueno, eso es fundamental para nosotros que estén con ese ánimo, que ojalá ese saber, ese conocimiento que tienen acá, que es muy también pequeño, pero que puedan ponerlo allá en práctica con los territorios, con las comunidades, pues será esa sinergia y esa resonancia tan necesaria, ¿sí? Hablar del buen vivir es retornar bastante a este tema de los saberes originarios, de los saberes ancestrales y ojalá que se sigan en esos espacios. Creo que en este momento parte de la región, el país, con una apuesta un poco desde el modelo del progresismo, ha logrado como visibilizar un poquito más esas voces. Entonces, hay oportunidades. En algún momento, y se los digo también con toda sinceridad, cuando escuchaba yo a la doctora Carolina, todo el tema de las prácticas extractivas, que va más allá del tema de los minerales, del agua, de las multinacionales, mucho más allá. Yo la verdad dije, no, yo iba bajando el ánimo y el ánimo y tenía que preguntarle sobre las metodologías, ella como investigadora y pues una pregunta técnica dentro del curso. Y yo resulté preguntándole, bueno, ¿usted cómo hace para seguir con ese panorama? ¿Sí? Y es viendo esas posibilidades, ¿sí? Es viendo que sí hay caminos, hay alternativas. No son fáciles, no son fáciles, pero ahí está el reto. Por eso es importante que estemos con esa motivación y te agradezco, Lorenzo, lo que nos compartes, muy amable. Bueno, y una voz femenina, ¿quién quiere? Y así damos cierre o una conclusión de este espacio. ¿Vale, María? Vale, bueno, quería contarles un poquito mi experiencia. Yo tengo una hija que es administradora pública y por ende muchas de las temáticas que nosotros vamos a ver en esta materia, pues yo ya las conozco porque pues yo ayudaba a revisar el material que ella veía y demás. Cuando yo vi esta materia me pareció muy emocionante porque en ese momento cuando yo estaba revisando el material, yo veía desde la psicología sus temas. Ahora va a ser inverso. Voy a ver desde la política pública cómo se ve la psicología. Fue una experiencia bastante bonita. Con la profesora ahora hablaba cómo, por ejemplo, esas políticas públicas afectan en territorios y no solamente desde el extractivismo, sino también cómo este extractivismo ha generado más contextos de violencia, de discriminación, de victimización y demás, ¿no? Entonces me parece muy interesante ver ya desde el aspecto de nosotros como futuros psicólogos cómo aportamos a la construcción y a la solución de esas problemáticas, ya con una mirada totalmente social, porque finalmente desde de la política pública pues hay un tema social y un tema de recursos financieros, pero ahí es donde está nuestro toque, que somos de alguna manera los que podemos apoyar en el conocimiento de la comunidad, que eso no esté tan desenfocado con la realidad de esas comunidades.
Gracias, Eso era lo que María. quería contar, profe. Excelente, me gusta sobre todo que dices que te genera esa emoción, porque a uno tiene que tocarle algo, los contenidos del tema, ¿sí? Y segundo, ustedes dirán, bueno, muy chévere que existan esas posibilidades, pero sí, la política depende de esto y de la voluntad del que esté en gobierno de turno, y eso a veces no es fácil. Nosotros cumplimos un papel y por eso invito, yo creo que tú, María, te vas a leer todo el texto de José Luis Méndez Martínez, porque él nos invita, ¿cuál es esa labor del analista social, del analista de política pública? Porque es que el analista es el que recopila la información con la comunidad. ¿Qué es lo que le está afectando? En esos 8 pasos que él plantea, nosotros lo vamos a ver en 5, ¿sí? Entonces, tenemos una responsabilidad allí amplia de que realmente sea una voz de la comunidad, porque es que pueda que yo esté temporalmente vinculado en un programa político, en un gobierno de turno, pero ¿y la comunidad con qué se queda? ¿Qué le dejo yo a esa comunidad? O sea, ¿realmente le aportó ese programa, esa estrategia, ese recurso a ellos? ¿O sencillamente se dio un rubro, se justificó? Tristemente a veces es lo que pasa. O sea, también tenemos que aterrizarnos y estar muy en ese panorama de lo que ocurre en nuestras realidades sociales, pero de que son necesarias transformarlas. El conflicto está, la diferencia está. ¿Cómo convoco, cómo sensibilizo, cómo genero conciencia a ese que está a cargo de decir si lo agenda o no, si da el recurso o no, si lo da en lo que se necesita o no? Porque pues hay recursos, pero quizás no eran los más idóneos o los prioritarios. Y el analista juega un papel crucial allí, ¿sí? Porque media entre esa voz de la comunidad y entre ese que va a decidir si lo integra en su plan, en su ruta, y va a generar rubros. Entonces, ahí hay bastantes elementos. Te agradezco la participación. Espero que sigas con esa emoción todo el proceso y que también tengas mucha voz en los otros espacios que vamos a tener y en tu grupo de trabajo colaborativo conlleves también ejercicios muy, muy motivantes con los demás compañeros. Bueno, entonces, Gracias, doctora. pues, no, señora, a ti. Ese era el propósito, entender que los recursos están, aprovecharlos. Hicimos como esa metáfora entre el curso con sus recursos y el mapeo de recursos, que desde lo comunitario es importante tener ese panorama. Y bueno, estaremos invitándolos posteriormente a otros espacios, a otras dinámicas. Cualquier inquietud, por favor, duda, comentario, aporte, porque es que esto no es solamente que no entendí, sino, profe, yo quiero, hay ideas, hay estudiantes que nos dan, acá tenemos en mi centro un estudiante que ya está haciendo su opción de grado desde el curso, ¿sí? Porque le gusta, porque lo identifiqué, porque pudimos llegar a un consenso y no estaba en ninguna otra opción de grado y tiene el tiempo para hacer investigación porque todavía le quedan sus prácticas. Y le dije, sí, puedes hacer la investigación porque no te voy a frenar en otros proyectos. Y, insisto, vienen de ideas también, de posturas, de ganas de los estudiantes. Entonces, agradezco a quienes pudieron participar hoy. Espero que quienes escuchen la grabación, porque esto lo vamos a compartir como un recurso también en el aula, pues lo gocen, pregunten, socialicen. Los docentes estamos en la mayor disposición. Créanme que mi red está en esa disposición, son juiciosos, son amables, son humanos. No lo digo porque sea mi red, lo digo porque es en verdad así. ¿Listo? Entonces aprovechen también ese talento y esa disposición y cariño y amor que ponen, pasión. Ahí la profe Pilar lo tiene claro, esa pasión. Y por favor, entonces ahora sí, diligencien el enlace del Padlet que ya muy amablemente nos ha compartido una apreciación frente a este espacio, ¿sí? Lo que nos pudieron decir hoy María, Antonio, Lorenzo, pónganlo allí en ese Padlet. Son 5 minuticos más que les robamos allí con el Padlet, ¿vale? Quedamos en ese acuerdo. Juliana, Mayorli, Viviana, María, Edna, todos pongamos un aporte allí en el Padlet, sencillo, ¿sí? ¿Vale? Dígame que sí. Sí, señora. Bueno, y confirmo, entonces, todos pudieron diligenciar su inscripción a las CIPAS y su asistencia.
Les pido el favor que eso quede también desarrollado. Bueno. ¿Dónde? Sí, no, yo no lo he logrado. Ok, mira, cuando tú entras al campus, ahí abajito del curso, como es un CIPAS de curso, ahí te aparece el CIPAS, Aprendamos Juntos, Mapeo de Recursos, y te inscribes, vuelves y refrescas la página y ahí te sale marcar asistencia o confirmar asistencia. Ah, ok, listo. Entonces Les ya lo hago. agradezco. Perfecto, les agradezco y Profe, pues espero que realmente el espacio haya sido de provecho. Lorenzo, dime. yo entré al curso, pues ahí estaba un bichito así verde y dice jornada 1, 29 de agosto, pues creo que es las cipas de hoy, Sí. pero ahí más abajo ingresar haga clic acá, o sea, y más adelante dice cipas, me despliega un poco de, ¿qué? De jornadas. Busquen solamente la del curso con el código 403029. Aprendamos juntos. Y ahí 40, confirman la 30, 21. 403029. 403029. Entonces recuerden más esa asistencia del CIPAS y el diligenciamiento de alguna apreciación, idea. Pueden compartir un video, una imagen que tenga que ver con esto que les deja el mensaje de hoy o las ideas frente al curso de política pública y desarrollo humano. ¿Listo? No les quito más tiempo. La idea es que también la grabación no se nos exceda mucho. Y bueno, un abrazo, muchas gracias. Gracias, profe Isabel, profe Pilar, por compartir, por estar acá también con nosotros.